Bienvenidos. En esta clase vamos a adentrarnos en uno de los temas centrales del derecho de la competencia en Argentina, el control de las concentraciones económicas. Cuando dos empresas deciden fusionarse o una adquiere a otra, ¿quién vela porque esa unión no termine perjudicando la estructura del mercado y en última instancia a los consumidores? Bueno, para eso existe un sofisticado andamiaje legal. Hoy vamos a desglosar paso a paso cómo funciona este régimen y cuál es el rol que asume el Estado como guardián de la libre competencia. Para abordar este tema de una manera ordenada y sistemática, vamos a seguir un itinerario de 5 puntos clave. Primero, comprenderemos el porqué de la intervención estatal, el fundamento de este control. Segundo, definiremos con precisión jurídica qué es una concentración económica. En tercer lugar, analizaremos la obligación de notificar. Cuarto, nos sumergiremos en el corazón del sistema, el análisis que realiza la autoridad. Y finalmente, veremos las posibles resoluciones, el veredicto que puede recaer sobre la operación. Muy bien, comencemos por lo fundamental. La pregunta que subyace a todo este sistema es, ¿por qué el Estado interviene en un acuerdo que, en principio, es entre partes privadas? La respuesta es que el derecho de la competencia trasciende el interés particular de las empresas involucradas. Lo que se busca proteger es un bien jurídico superior, el interés económico general. Aquí tenemos la clave de bóveda de todo el sistema, el artículo 8 de la ley. Fíjense en la redacción. El objetivo no es prohibir las fusiones per se. El sistema no parte de una presunción de ilicitud. La prohibición aplica solo a aquellas operaciones que tienen el potencial real de dañar la competencia y, como consecuencia, de generar un perjuicio al interés económico general. Una fusión puede generar eficiencias, reducir costos, mejorar la oferta, todo eso es procompetitivo. El rol del Estado es entonces filtrar y actuar únicamente sobre aquellas que presentan un riesgo tangible. Entonces ya entendemos el porqué. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de operaciones son las que activan esta lupa regulatoria? Porque no todo acuerdo comercial es una concentración. La ley establece una definición muy precisa y es fundamental dominarla. El concepto medular aquí, el corazón de la definición, es la toma de control duradero. Y cada palabra tiene su peso. Control implica la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre la estrategia comercial de una empresa. Y duradero es lo opuesto a transitorio, se refiere a una modificación estructural, con vocación de permanencia que redibuje el mapa competitivo. Esta toma de control puede materializarse de diversas formas jurídicas. La ley es amplia. Tenemos, por supuesto, la fusión clásica, donde dos patrimonios se unifican, también la transferencia de un fondo de comercio. Pero el concepto va más allá. Abarca la adquisición de un control que puede ser de derecho, por ejemplo, comprando la mayoría accionaria, o incluso de hecho, a través de contratos que otorgan una influencia determinante. Lo que importa es la sustancia económica, no solo la forma legal. Para su análisis, la doctrina y la práctica suelen clasificar estas operaciones en 3 grandes grupos. Las horizontales, que son la unión entre competidores directos, como dos cementeras, son las que por lejos generan la mayor preocupación desde el punto de vista de la competencia. Luego tenemos las verticales, entre empresas que operan en eslabones distintos de la misma cadena productiva. Y finalmente, las de conglomerado, que unen firmas de mercados que no tienen relación aparente. Estas últimas dos, por lo general, presentan menos riesgos anticompetitivos. Muy bien. Ya sabemos qué es una concentración y cómo se clasifica. Ahora, ¿qué deben hacer las empresas una vez que deciden llevar adelante una de estas operaciones? Bueno, aquí entramos en el primer paso formal y obligatorio del proceso, la notificación a la autoridad. Es el peaje regulatorio ineludible. Ahora, ¿acaso toda concentración, por pequeña que sea, debe ser notificada? La respuesta es un rotundo no. La ley, por un principio de economía procesal, no busca sobrecargar a la autoridad ni a las empresas con operaciones de menor envergadura. Para ello establece umbrales monetarios, objetivos y claros para determinar cuándo nace la obligación de notificar. El sistema argentino utiliza un sistema de doble filtro, y esto es muy importante. Los requisitos son concurrentes, es decir, deben cumplirse ambos para que la operación sea notificable. El primero mira el tamaño combinado de los actores involucrados. El segundo pone el foco en la magnitud económica de la transacción en sí misma. Si uno de los dos no se cumple, no hay obligación de notificar. El primer filtro, el del volumen de negocio conjunto, se establece en 100 millones de unidades móviles. La UM es una unidad de cuenta que se actualiza anualmente para evitar que los umbrales queden desfasados por la inflación. Para este cálculo, se suma la facturación en Argentina tanto del grupo adquiriente como de la empresa o los activos que se adquieren.
El segundo filtro es de 20 millones de unidades móviles. Este es más específico y se enfoca o bien en el precio que se paga por la transacción o bien en el valor de los activos que se están adquiriendo en el país. Es una forma de asegurar que solo las operaciones de una relevancia económica considerable pasen por el tamiz de la autoridad. Y aquí, por favor, presten especial atención, porque estamos ante un cambio de paradigma inminente en el derecho argentino. Actualmente, rige un sistema de notificación post-closing o posterior al cierre. Las empresas pueden perfeccionar su acuerdo y tienen un plazo de una semana para notificar, pero esto tiene fecha de vencimiento. A partir de noviembre de 2026, pasaremos a un régimen pre-closing o de notificación previa, que es el estándar internacional. Las empresas deberán obtener la autorización antes de poder cerrar la operación. Es un cambio trascendental. Una vez que la notificación llega a la autoridad de competencia, termina la etapa formal y comienza el verdadero trabajo de fondo, el análisis sustantivo. Ya no se trata de verificar umbrales, sino de realizar un profundo análisis económico y jurídico para evaluar el impacto real que la operación tendrá en el mercado. Este análisis es muy metódico, no es discrecional. Sigue fundamentalmente dos grandes pasos lógicos y sucesivos. El primero, y absolutamente crucial, es definir el mercado relevante, es decir, delimitar con precisión cuál es el campo de juego competitivo. Recién una vez que tenemos ese mapa claro, podemos pasar al segundo paso, evaluar qué efectos producirá la concentración dentro de ese mercado. Para definir ese mercado, la autoridad utiliza dos dimensiones. Por un lado, la dimensión del producto, que busca identificar todos los bienes o servicios que los consumidores consideran razonablemente intercambiables o sustitutos. Por otro lado, la dimensión geográfica, que delimita el territorio dentro del cual las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas. Y para que el concepto de mercado geográfico quede bien claro, pensemos en un ejemplo clásico, el hormigón elaborado. Como dice la cita, por sus propiedades físicas, no puede ser transportado más allá de unos pocos kilómetros porque se fragua. Esto significa que la competencia es, por naturaleza, local. Una hormigonera de Buenos Aires no compite con una de Córdoba. Su mercado geográfico es, en este caso, un radio de 40 o 50 kilómetros. Una vez definido el mercado, la autoridad se pregunta qué riesgos puede generar la operación. Y estos riesgos se agrupan en dos grandes familias de efectos. Por un lado, los efectos unilaterales, el riesgo de que la empresa resultante adquiera tal poder de mercado que pueda, por sí sola, aumentar los precios o empeorar las condiciones sin temer la reacción de competidores. Por otro lado, los efectos coordinados, el riesgo de que, al reducirse el número de jugadores, a los que quedan les resulte más fácil coordinar sus conductas, ya sea de forma explícita o tácita. Pero el análisis no se agota allí. Sería muy simplista. La autoridad debe ponderar otros factores. Por ejemplo, ¿existen barreras que dificulten la entrada de nuevos competidores? ¿La fusión generará ganancias de eficiencia que podrían trasladarse a los consumidores en forma de mejores precios o productos? ¿Cuál es el poder de negociación de los clientes? Todo esto se pone en la balanza para llegar a una conclusión fundada. Después de este exhaustivo análisis, llega el momento de la resolución. La autoridad de competencia debe emitir su veredicto final, una decisión que determinará el futuro de la operación y que, por supuesto, tiene consecuencias de enorme magnitud para las empresas involucradas. Las resoluciones posibles son básicamente tres. Pensemos en un semáforo. La luz verde es la autorización pura y simple. La luz amarilla es la autorización condicionada. La operación se aprueba, pero se imponen a las empresas ciertas obligaciones o remedios, como por ejemplo, desinvertir en una planta o licenciar una marca para mitigar los riesgos. Y finalmente, la luz roja, que es la prohibición, una medida excepcional que se reserva para los casos de mayor gravedad. Y quiero ser muy enfático en este punto. La obligación de notificar no es una mera formalidad. Omitirla tiene consecuencias gravísimas. La ley prevé multas diarias que pueden alcanzar hasta el 0,1% del volumen de negocio nacional del grupo económico. Son sanciones de un poder disuasorio enorme, y ningún actor racional del mercado querría exponerse a ellas. Ahora bien, ¿qué ocurre si una empresa tiene una duda razonable sobre si su operación alcanza los umbrales o si califica como una concentración? Para esos casos grises, la ley prevé un mecanismo preventivo sumamente útil, la opinión consultiva. Permite plantear formalmente el caso a la autoridad para que ésta se expida sobre la obligatoriedad de notificar, brindando así una valiosa seguridad jurídica.
Y todo este recorrido nos trae de vuelta a la gran pregunta, al dilema fundamental que subyace no solo al control de concentraciones, sino a todo el derecho de la competencia. ¿Cómo se traza la línea? ¿Cómo se ponderan, por un lado, las posibles ganancias de eficiencia que una fusión puede generar y por el otro, el riesgo latente de una excesiva concentración de poder de mercado? Encontrar ese delicado equilibrio es el arte y el desafío constante de esta disciplina.